Este día vamos a dar inicio a nuestra clase de criminología para este ciclo 2 del año 2020. En lo personal, siempre será una satisfacción y un enorme motivo de alegría poder ser parte de un proceso de enseñanza-aprendizaje para mis estudiantes, particularmente para aquellos que están ya a muy pocos pasos de poder egresar de la universidad y de poder alcanzar un sueño que todos hemos tenido y que todos hemos vivido, de poder llegar a ser profesionales. En esta primera clase, mi mayor deseo es esmerarme por ustedes, hacer todo lo posible porque este proceso sea acorde a sus necesidades y para que ustedes puedan aprender al mismo ritmo que yo voy aprendiendo. Nunca me he considerado ser una persona más conocedora que los demás, siempre he entendido mis limitantes y por lo tanto sé que voy a aprender yo antes que ustedes en esta materia y espero estar a la altura de sus necesidades académicas y de sus exigencias. Pero al mismo tiempo espero de ustedes mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho entusiasmo para poder desarrollar cada uno de los contenidos de una manera adecuada, estar pendiente de cada cosa que vamos diciendo en la materia y que el esfuerzo y la dedicación que ustedes pongan en ella traiga recompensas. Recompensas que les hagan sentir satisfechos y orgullosos de lo que están haciendo y de lo que han alcanzado. Sin más preámbulos, con ustedes, el licenciado Daniel Alexander Rodríguez Pérez, dando inicio a la materia criminología. En esta primera clase, quiero que nos ubiquemos en un punto de partida para que podamos comenzar de una manera satisfactoria, adecuada, el estudio de la criminología como una ciencia al servicio del derecho penal. Y considero importante que para hacerlo, pese a que son estudiantes de cuarto o quinto año de la carrera de licenciatura en Ciencias Jurídicas, retomemos algunas nociones básicas que hemos conocido desde los primeros años de la carrera. Esto es importante porque siempre he tenido en mente que no es posible empezar a estudiar una ciencia o una materia, cualquiera que sea, sin tomar en cuenta aquellos conceptos o aquellas ideas, enseñanzas o aprendizajes previos que hemos adquirido. En pedagogía esto se le llama conocimiento significativo. Para que un conocimiento sea significativo tiene que tener un nexo o un vínculo con un conocimiento previo, de tal manera que el nuevo conocimiento pues encaje con algo que previamente se había conocido y de esa forma, además de un significado o un sentido para la persona, pues traerá también una facilidad de aplicación, ya que partiríamos de algo conocido para complementarse con un hecho, un fenómeno o un estudio nuevo o distinto. Siendo así, quiero que empecemos a hablar o recordar acerca del derecho. El derecho, no quiero repetir aquella definición que desde nuestros estudios de la introducción al estudio del derecho hemos aprendido quizás hasta de memoria, sino más bien el recordar que existen diferentes acepciones para el término o la palabra derecho. Podemos verlo incluso si queremos desde el punto de vista de facultades de la persona que se le son reconocidas en un ordenamiento o en un sistema al interior de un Estado para que los demás miembros del colectivo social lo respeten. En esto hablaríamos del derecho a la vida, el derecho a la libertad, derecho a la propiedad, a la posesión, etc. No obstante, no estamos hablando, en este caso, del derecho como una acepción propia de una facultad, sino que estamos hablando del derecho que es la base sustancial sobre la cual se dirige nuestro trabajo como abogados, de todo estudioso de las ciencias jurídicas. El derecho, principalmente, desde una óptica mucho más amplia, podemos entenderlo desde un punto de vista normativo o como un sistema normativo, que es aquella definición que ya tanto hemos dicho y repetido a lo largo de nuestra vida, desde el momento que empezamos a estudiar la carrera, y lo vamos a seguir diciendo en tribunales, lo vamos a seguir diciendo en cualquier oportunidad que la tengamos, que es un marco regulatorio normativo, es un sistema como tal, no aislado, no de reglas aisladas, sino de normas estrechamente vinculadas. Un sistema normativo que regula la conducta de las personas. ¿Y quién nos regula? Pues efectivamente el Estado, que tendrá para sí las diferentes herramientas y las facultades, que es lo más importante, como para poder exigirlo por los medios que considere necesarios. Pero también el derecho puede ser asimilado o entendido como una ciencia.
ciencia como cualquiera, que va a tratar de entender o hacernos entender los diferentes fenómenos que ocurren, ya sea en el ámbito natural o en el ámbito social. Estamos hablando de una ciencia social que aplica el método científico para poder entender un fenómeno complejo. ¿Cuál es el fenómeno que es, digámoslo así, estudiado por la ciencia del derecho? Pues precisamente las normas o el sistema normativo que regula la conducta de las personas. En torno a esto, pues, se estudia en ciencias jurídicas de dónde nace el derecho, cuál es su fuente, qué le da esa capacidad o esa facultad al Estado de poder regular la conducta de los particulares, cómo aplica el Estado y cómo responde el particular a ese conjunto de normas jurídicas. En esencia, pues, el derecho como ciencia toma al sistema normativo como un objeto sobre el cual ha de realizar estudios, y que todo buen conocedor de derecho y que toda aquella persona que se desarrolle en esta área científica tiene que estar siempre dispuesto a querer entender y conocer un poco más. Sé que como parte de nuestra formación muchas veces malentendemos los conocimientos que adquirimos y llegamos a un punto en el cual consideramos que ya lo sabemos todo y eso nos vuelve arrogantes o altaneros, y el problema más grave de esto es que en realidad conforme vamos avanzando en el conocimiento de la ciencia del derecho, cada vez nos damos más cuenta que en realidad nuestro conocimiento es sumamente reducido. Una ciencia tan amplia, tan especial como es esta, no puede ser entendida ni en 5, ni en 10, ni en 20 años. Todo aquel que se considere un buen abogado, todo aquel que se considere un buen estudioso del derecho, se dará cuenta que cada día aprende algo nuevo de esta ciencia y que hay más conocimiento que todavía no lo ha adquirido y debe conocer. Entonces hablamos del derecho como una ciencia sí que estudia un marco normativo o regulatorio. Dentro de ese estudio comprendemos muy bien que el derecho es un solo sistema regulatorio o normativo, pero que para efectos didácticos o para efectos de facilitar el estudio y entenderlo de una mejor manera, lo fragmentamos en 3 grandes ramas que voy a mencionar de una forma somera o ligera, como el derecho privado, el derecho social y el derecho público. Cuando hablamos del derecho privado, tenemos bastante claro que son reglas de conductas que establecen la manera en la cual se van a realizar algunas relaciones entre los particulares, pero respecto a las cuales el Estado no actuará en una forma de poder, en una forma de imperio, con toda su autoridad, sino que nada más establece las normas o las reglas con el propósito de que se desarrollen las actividades de una forma armónica, y en determinado momento el Estado lo que deberá hacer es tutelar los derechos que surgen de estas relaciones entre los particulares para no dejar desprovisto a aquel que pueda verse afectado por un incumplimiento de las reglas. En el derecho privado es de suma importancia el derecho o el principio de la autonomía de la voluntad bajo una concepción de la autorregulación de las personas. El ser humano puede regularse a sí mismo y si se crean algunas normas o disposiciones son, digámoslo así, necesarias para que esa autorregulación sea plena y no tenga ningún tipo de afectación. Pero el Estado, en estos casos, como en el derecho civil, no actúa con toda y plena autoridad, sino que nada más protege los mismos acuerdos que de voluntad se han creado, se han manifestado entre los particulares. Un derecho donde el Estado, digámoslo así, no es más que un garante o no es más que un tutelador de los acuerdos y convenciones que surgen entre las partes. Diferente es el derecho social, en donde la acción o la intervención del Estado es un poco más necesaria y un poco más agresiva, pues parte de relaciones en las cuales hay un sector que se ve vulnerado o que de alguna manera se encuentra débil frente al otro y necesita una protección especial. Siempre el derecho social será un derecho proteccionista, como lo es el derecho de familia o como lo es particularmente el derecho laboral, en donde nosotros podemos encontrar dos partes involucradas en estas relaciones, en donde una tiene ciertos privilegios o cierta posición privilegiada en relación a otra que está menos desprovista de esos privilegios. Entonces alguien debe ser protegido y en el caso del derecho laboral se protegerá al empleado frente a los abusos de la parte patronal. El que nos interesa en este caso y en la materia que estamos estudiando es el derecho público, porque aquí es donde el Estado actúa con todo su poder.
con toda su autoridad para poder establecer reglas de conductas que no pueden ser perdonadas y respecto a las cuales el Estado va a actuar, si quieren verlo así, como un Estado gendarme, como un Estado policía, como un Estado que viene con poder y autoridad a exigir determinado comportamiento de las personas. En este derecho público es precisamente que encontramos el área en la cual nosotros estamos desarrollando nuestro estudio de esta materia, que lo tenemos también bastante claro desde que ustedes están en segundo año, estudian el derecho penal. Recuerdo los dolores de cabeza que esto nos da y lo complejo que muchas veces lo podemos sentir, lo complicado que puede resultarnos entender la teoría del delito y todos aquellos factores, conceptos, elementos y principios que son propios de esta disciplina jurídica tan particular. El derecho penal, ya lo sabemos, es la rama del derecho público que regula el jus puniendi, que regula la facultad sancionadora del Estado. Recordamos que el Estado tiene facultad para decirle a una persona que le impone una sanción por una conducta determinada. Ya sabemos que este jus puniendi o esta facultad sancionadora le viene dada por la misma población o por el mismo colectivo social a partir de la concepción del contrato social. Es necesario que el Estado intervenga con esa autoridad respecto a determinadas conductas que no pueden ser toleradas porque afectan de manera grave, reprochable, la sana convivencia entre los miembros de una comunidad. Entonces, en el derecho penal vamos a encontrar una dualidad de elementos. Por un lado, el Estado, a través del derecho penal o a través de las leyes de carácter penal, establecerá o determinará conductas que son reprochables y conductas que deben ser proscritas o prohibidas a los miembros que conforman el colectivo social. Establece lo que nosotros denominamos delitos, a partir de una tipificación expresa, clara y precisa de una conducta que el Estado señala como no deseada, como reprochable o como prohibida. Entonces diríamos que establece un catálogo de comportamientos que no se pueden permitir a los particulares porque atentan contra sí mismos, contra el colectivo, contra la estabilidad y contra el Estado mismo. Es decir, que a través de determinados comportamientos el Estado considera que hay bienes jurídicos que son tutelados por él que deben ser protegidos de una manera mucho más agresiva y por lo tanto esos comportamientos son sancionados por una pena o cualquier otra medida que podría ser una medida de seguridad. Entonces diríamos que el segundo componente del derecho penal es precisamente ese conjunto de sanciones que se han de imponer a la persona que ha cometido un hecho delictivo. El delito y la pena son los elementos más sustanciales o más importantes del derecho penal, pues por un lado establece la conducta y por otro lado establece la sanción que ha de aplicarse a la conducta específica. El derecho penal pues tiene una función importante en medio del colectivo social y en medio de la convivencia del Estado mismo. Protege al Estado y protege a la persona. Pues si no se establecieran reglas de conductas prohibidas, si no se estableciera una serie o un catálogo de conductas reprochables, estas se estarían repitiendo y no podría mantenerse un clima de armonía social, de estabilidad social, de paz social. Entonces no puede entenderse o no puede concebirse un Estado moderno y creo que no podría concebirse ningún Estado en ningún momento de la historia humana si no existe un derecho penal. Porque el derecho penal, además de regular, protege y garantiza la estabilidad y la armonía. Si bien es cierto, a través de cada ley que es propia del derecho penal, estamos restringiendo facultades, estamos restringiendo derechos, pero es un mal necesario, pues sería un caos en la convivencia ciudadana, la convivencia de los particulares, si no existiera el derecho penal estableciendo conductas o límites al comportamiento de las personas. Un mal necesario en todo momento y en toda circunstancia. Pues bien, en el derecho penal, como en cualquier otra rama del derecho, vamos a encontrar una parte sustantiva y una parte adjetiva. La parte sustantiva no es más que ese conjunto de principios que el Estado determina respecto a la aplicación del jus puniendi. Encontraremos también cuáles son los bienes jurídicos tutelados por el Estado, cuáles son las conductas que van a ser reprochables y prohibidas y las sanciones a aplicar a esas conductas. Digámoslo así, las conductas reprochables y las consecuencias jurídicas que trae consigo la realización o el cometimiento de esas conductas.
Pero también encontramos un derecho adjetivo, que el derecho adjetivo entonces nos va a determinar cuál va a ser el procedimiento a aplicar cuando esas conductas se han verificado dentro de la sociedad. Cuando en el colectivo una o más personas han realizado una conducta que es reprochable, pero debe ser sancionado precisamente por lo mismo, pero esa sanción no puede venir de manera automática, sino que se le debe garantizar un debido proceso. En el derecho adjetivo encontraremos, pues, el proceso que se sigue para la imposición de una pena o una medida de seguridad por la comisión de un hecho delictivo. Una vez finaliza el proceso, probablemente se establezca una sanción que debe ser cumplida o ejecutada, y es ahí donde encontraremos otra función, otra cara, otra arista del derecho penal tan amplio o del área penal tan amplia que implicaría la ejecución de la pena o la ejecución de la medida de seguridad. Entonces, en torno a esto que llamamos derecho penal, encontraremos que esta área del derecho público tiene el derecho penal propiamente dicho de carácter sustantivo. En este también se encuentra o encaja perfectamente en él el derecho procesal penal, el derecho penitenciario. Pero mal haríamos si limitáramos la concepción o el área del derecho penal únicamente a estas tres disciplinas especializadas, derecho penal, derecho procesal penal y derecho penitenciario, pues existen otras ciencias particulares del derecho que también están íntimamente vinculadas con esta, y es precisamente la que nos está ocupando en esta materia, que es la criminología. La criminología como un concepto probablemente para algunos novedoso, pero que es parte necesaria y que está relacionada de forma plena con el derecho penal. Es parte del derecho penal y está a su servicio para poder entender lo que puede ser considerado como complejo la conducta delictiva de las personas en el seno de esta convivencia social y ciudadana. De esta criminología es precisamente de la que vamos a estar estudiando en esta materia y de la que empezaremos a establecer algunas pinceladas bastante básicas para poder tener un conocimiento más cercano y más completo de esta disciplina en particular. Entonces, avancemos a estudiar un poco acerca de la criminología. Antes de empezar a desarrollar las ideas generales, nociones, conceptos y demás elementos propios de la criminología, creo conveniente detenernos un poco en algunas concepciones básicas que nos da en su libro del Manual de Derecho Penal Zaffaroni, uno de los juristas más importantes de Latinoamérica, jurista argentino, que ha tenido gran connotación no solamente en el continente americano, sino también en Europa. Una de las ideas que en lo particular me ha parecido genial, no obstante ser bastante simple, bastante sencilla, es en cuanto a la existencia o no del delito como una realidad social. Él plantea así, con simples palabras, que el delito no existe en la realidad social, sino que, contrario a esto, lo que existen son conductas o comportamientos del ser humano que generan conflictos dentro de la colectividad. En otras palabras, el delito no es una realidad social, el delito es una creación jurídica. Pues él manifiesta, y tiene mucha razón en esto, que en realidad el ser humano en sus relaciones cotidianas va a manifestar conductas que serán en algunos casos, quizá en la mayoría, conductas que son no solamente toleradas por la sociedad, sino que en muchas ocasiones son conductas admiradas, son conductas dignas de respeto, son conductas que deben ser imitadas por otros, pues son aquellas que hacen demostrar la grandeza de las personas y lo beneficioso que es estar en medio de la sociedad. Pero existen otras conductas que no son tan adecuadas para el comportamiento de las personas porque de una u otra forma van a generar algún tipo de conflicto con los demás pares, con los demás seres humanos. Podemos verlo desde las cosas más sencillas, las típicas historias de discusiones entre vecinos en razón de un parqueo o en razón de las hojas de los árboles que puedan caer o la basura que puede llegar al predio vecino. Entonces vamos a ver que ya hay comportamientos que no son tan tolerables, que no son tan gratos, ni son tan adecuados para una sana convivencia. Entonces muchas de estas conductas
adquieren cierto nivel de reprochabilidad mayor. Y esas conductas que requieren ser reprochadas de una forma más contundente por la sociedad también suelen tener una respuesta de carácter jurídico. Y es así que en algún momento el legislador vendrá a determinar algunas de esas conductas que van a ser consideradas como delitos. En otras palabras, el delito es una creación jurídica porque es el legislador el que en una ley secundaria, una ley de carácter penal, manifestará cuáles son los comportamientos humanos que van a tener la categoría de delitos, pues encajan en un tipo penal que ha sido creado por este. Así pues, vamos a encontrar conductas que no obstante no ser las ideales para una convivencia normal o cotidiana, no han sido catalogadas por el legislador como un delito y por tanto no van a tener reprochabilidad jurídica, aunque puedan tener reprochabilidad social, reprochabilidad moral o incluso reprochabilidad religiosa. Para muestra algo tan simple, el decir que una persona no profese una fe específica no será algo reprochable jurídicamente, probablemente tampoco por la sociedad. Pero si lo vemos desde la concepción religiosa, no ir a misa en día domingo ya será algo que es considerado como un pecado e incluso mortal. Entonces tiene una reprochabilidad espiritual o religiosa, pero para el legislador eso es completamente irrelevante. Así podemos encontrar cualquier otro tipo de conducta que pueda generar un conflicto de una u otra forma con la convivencia cotidiana de los seres humanos en el entorno en el que se desenvuelvan, pero solamente cuando el legislador establezca que una conducta es delito, será considerada como tal. Recuerden esto del principio de legalidad: nullum crimen, nulla pena sine lege. No hay delito ni hay pena sin ley previa. Entonces vamos a ver cómo encaminamos estas ideas de Zaffaroni a la temática que estamos estudiando, tratando de introducirnos al mundo de la criminología, con una concepción bastante fundamental y bastante básica. El delito, una vez ha sido declarado como tal la conducta por el legislador, se convierte en algo que ya tiene presencia en la sociedad, pues aquello que el legislador dijo que es delito adquiere una sanción o una pena, y de esa manera pues deberá o ocurrirá dentro del contexto de la convivencia ciudadana, y tendrá que intervenir el Estado, como ya lo dijimos hace un momento, para poder determinar si existió el comportamiento y cuál será la sanción que deberá cumplirse. Y una vez decretada la sanción, pues esta tendrá que ser ejecutada. El problema en torno a esto es que si depende del legislador que es considerado como delito y que no es delito, nos vamos a encontrar con algunas circunstancias típicas, digámoslo así, pero no bajo el concepto de tipicidad penal, sino de tipicidad social, aquello que se repite y que es normal en las sociedades humanas. De ahí que diríamos que una primera idea en torno a esto es que como la ley es cambiante, conforme vayan cambiando las ideas, principios y la filosofía propia de una sociedad, lo que un día no es considerado como delito, otro día sí lo será. Así encontraremos que nuestro legislador va modificando esas conductas, va modificando el Código Penal y otras leyes penales especiales, y llegará el momento en el que calificará como delito una conducta, modificará la sanción de esa conducta delictiva, o incluso en algunos casos excluirá de las conductas proscritas una conducta en particular. Eso es una idea normal, lógica y básica del derecho penal. La sociedad es cambiante, lo que un día la sociedad ve como negativo, otro día o en unos años o décadas posteriores deja de verse de la misma manera, y lo que hoy se acepta y se ve como tolerable, en el futuro podría no serlo. Y creo que tenemos en relación a esto un ejemplo bastante, digamos lo que notorio o evidente de lo que estoy diciendo. Si nosotros nos ponemos a pensar 10 o 15 años atrás, era muy frecuente que esta cultura machista en la que nos hemos estado creando nos permitiera a nosotros, los hombres, el expresarnos de determinada forma respecto a una mujer, sin que esto fuera considerado como algo negativo.
Las reivindicaciones por las luchas de igualdad y derechos de las mujeres han llevado a la creación de normas jurídicas que les protegen y, más allá de protegerlo, que sanciona a aquel que tiene este tipo de conductas. La misoginia, para el caso, ha sido algo que siempre ha estado presente en la sociedad. Aquella idea de un odio o desprecio a la mujer por ser mujer. Y es algo que siempre ha sido reprochable moralmente, pero no siempre religiosamente, no siempre socialmente y sobre todo no siempre jurídicamente. Es hasta la creación de la ley especial para una vida libre de violencia contra las mujeres que se llega a considerar que las expresiones de violencia contra la mujer son conductas delictivas y serán sancionadas con una pena, en este caso pena de multa. Pero más allá de la sanción, lo que me interesa que veamos es que el legislador llegó a determinar en un momento específico que esa conducta, tan simple como ir en la calle, ver que una mujer hace una mala maniobra con su vehículo mientras lo conduce y que nos expresemos tan simple como mujer tenía que ser. O sea, parecerá algo simple, incluso en la mente de muchos hombres no es nada despreciable, no es nada reprochable, no es nada negativo, pero en la mentalidad de aquel que lo vive sí termina siendo despectivo y termina siendo un insulto y algo que daña la misma dignidad de la mujer. Entonces, bajo esa concepción es que el Estado, a través del legislador, ha dicho eso es un delito. Entonces, ahí vamos viendo que esa misma realidad que existía hace, pongámosle 20 años, esa misma realidad se repite hoy en día, pero la diferencia es que antes el legislador no la consideraba delito, hoy en día sí la considera como tal. Por tanto, vamos a tener conductas que siempre se realizan, pero no siempre se consideran delictivas. Si lo vemos más allá del tiempo y nos trasladamos a ámbitos espaciales, vamos a ver también que en algunos estados unas conductas son consideradas delictivas y otras conductas no. Y lo que acá en El Salvador puede ser algo grave, reprochable, algo que amerite una sanción ejemplarizante, probablemente en el Medio Oriente no lo sea. Como es el caso de, digámoslo así, la bigamia. Aquí en El Salvador tener un segundo matrimonio sin haber disuelto el primero es constitutivo de delito. Pero si nosotros conocemos un poco la realidad de los países con una tradición religiosa musulmana, encontraremos que para ellos el tener 2, 3 o más matrimonios no es algo que sea considerado como negativo, no es algo que sea considerado como delictivo. Entonces aquí tenemos el problema, el primer gran problema del derecho penal, que tiene limitaciones de carácter temporal y tiene limitaciones de carácter espacial. Entonces vamos a ver que a pesar de eso nos encontramos con conductas que generalmente son prohibidas, pero más allá de eso, que una vez que el legislador la prohíbe, no debe ser realizada por las personas. Y aquí es donde vamos a hacer valoraciones que ya las debemos tener muy presentes en relación a la teoría del delito. En cuanto a la tipicidad, a la concepción o a la conciencia de antijuricidad y que generará en mayor o menor grado una punibilidad o incluso en algún momento la exclusión de la responsabilidad penal. Vamos entonces a verlo con una premisa también simple. Existe un derecho penal para cada sociedad. Lo que significa no solamente en ámbito territorial, sino que también en ámbito temporal. No es la misma sociedad salvadoreña que tenemos hoy en día a la sociedad salvadoreña de los años 50, a la sociedad salvadoreña del siglo antepasado, pues las sociedades evolucionan en su convivencia y el derecho se va adecuando a esa evolución o involución muchas veces de carácter social. Entonces cada sociedad tendrá un propio derecho penal. El punto trascendente en esto es que independientemente de la visión penal de las conductas, la visión de reprochabilidad de un comportamiento humano, una vez que el legislador declara una conducta enmarcada en la normativa penal como prohibida y amenazada con una sanción, el particular debe abstenerse de realizarla, pues si realiza esta conducta será merecedor de una consecuencia de sus actos,
una consecuencia jurídica del delito. Ya sabemos que las consecuencias son tanto de carácter penal como de carácter civil. Civilmente deberá resarcir o indemnizar por el daño causado y penalmente deberá ser sancionado con una pena independientemente de cuál sea el tipo de pena a aplicar o una medida de seguridad. Si hablamos de penas, puede ser una pena de prisión. En El Salvador ya no es parte normal del ordenamiento jurídico, pero en algunos casos una pena de muerte, una privación del derecho a la vida. Entonces tendremos que la conducta, si el legislador dijo esto no se debe realizar, entonces simple y sencillamente lo que corresponde a los particulares es abstenerse de la comisión de un hecho delictivo. Y eso va a tener una trascendencia no solo de carácter jurídico, sino que también de carácter social, pues nos encontraremos con una buena parte de la población que se abstiene de realizar la conducta, que lleva su vida, su comportamiento en torno a las regulaciones jurídicas del Estado. Pero siempre existirán personas que independientemente de lo que diga el legislador, independientemente de lo que está regulado o preceptuado en la ley, siguen realizando conductas que son reprochables y amenazadas con una sanción. Y eso hace que vengamos al punto de regreso de lo que dije inicialmente y que convirtamos al fenómeno delictivo en una realidad social. Pues las leyes, si bien es cierto, son construcciones del legislador, tendrán un ámbito de aplicación dentro de la vida social. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que el legislador ha construido a través de la norma penal una conducta tipificada como delito, entonces ocurrirá necesariamente en el ámbito de la vida social. Vamos a tener personas que por cualquier motivo, por razones de educación, por razones patológicas, por razones económicas o por la más diversa variante de razones, podría seguir realizando conductas que ya sabe previamente que no debe cometer. Podemos ver, por ejemplo, que en relación al homicidio, como una conducta de las más graves que pueden ser cometidas por una persona, muchas veces estas tienen un marco de intolerancia. Lo decía hace unos minutos. Personas que en razón de una pelea por un parqueo terminan privándole de la vida a otra persona. Entonces, ¿qué tenemos aquí? A alguien que es intolerante, que tiene un carácter violento, a una persona que no es capaz de reprimir sus conductas agresivas. Entonces vamos a ver que de una u otra forma el delito se manifiesta o el fenómeno delictivo se va a manifestar en la realidad social, pues las conductas siguen ocurriendo en esa realidad, solo con la diferencia que ahora el legislador ya las prohibió. Esto implica pues que vamos a tener conductas que rompen la convivencia normal de la sociedad. Pues si el legislador llegó a considerar tal o cual comportamiento humano como delictivo, es porque está atentando o afectando bienes jurídicos que el mismo Estado debe tutelar y debe proteger. Entonces, siempre tendremos en la sociedad individuos que rompen esta convivencia. Algunos podrían ser hasta apología del delito. Y lo voy a poner así de simple como ya lo he hecho en otras clases que he tenido con ustedes. Tenemos para el caso en la ley que establece cuáles son las sanciones a imponer para las actividades relativas a las drogas, tenemos la prohibición de una serie de sustancias, no las establece el legislador en esa parte, pero sí estarán posteriormente a través del Ministerio de Salud y de Agricultura. Tenemos la prohibición del consumo, venta, que transporte de cannabis, cultivo de la misma y el consumo de las personas de cannabis o marihuana. Entonces, creo que todos sabemos que el consumirla, más que el consumirla, que el venderla, el traficarla, el cultivarla, el procesarla, es una conducta penada. Y por lo mismo es que la venta se hace de forma clandestina. No obstante, muchas personas queriendo de alguna forma defender su postura en cuanto a un modus vivendi o en cuanto a los beneficios psicológicos que le puede traer o a sus beneficios a su ansiedad que le puede traer el consumo de la sustancia por su adicción, tratan de justificar su conducta, de encontrar en ellas o en este tipo de sustancia
un beneficio que probablemente no exista. Habrá quien manifieste lo contrario. No es mi punto el decir si esto es bueno o es malo. Mi punto es decir que es prohibido por la ley, pero habrán personas que consideran que no les importa que la ley lo prohíba, e incluso habrán otros que consideran que dentro de algunos años llegará a ser un consumo, una venta, un tráfico lícito permitido por la ley. No obstante, mientras eso no ocurra, lo que vamos a tener son personas que rompen ese marco normativo de la conducta que el Estado ha establecido, y entonces diríamos que tienen conductas desviadas. ¿Desviadas de qué? Desviadas del marco normal, de ahí el término normativo, o sea, de la norma que nos rige, del marco normal conductual que se espera para los miembros de una sociedad. Recordemos que la ley como tal es una manifestación de la voluntad soberana, es una expresión de esa voluntad. Entonces diríamos que cuando el legislador establece que una conducta es delictiva, lo hace porque está protegiendo de una u otra forma la concepción de vida del colectivo social. Muchas veces esta concepción de vida tiene un origen religioso, un origen cultural, un origen étnico, etc. Pero de alguna forma debe tratarse que la norma jurídica vaya en consonancia con la forma en la que la sociedad se concibe a sí misma y a cómo deben ser los individuos que en ella se componen. De tal forma que aquel que comete una conducta delictiva, que comete un delito, estaríamos diciendo que se desvía del camino normal que ha establecido el legislador y en torno a la forma en la que se entiende la convivencia social. Siempre habrán conductas desviadas, siempre habrán conductas disociales o antisociales que encajarán en lo que el legislador estableció como un delito. Ahora bien, esto nos lleva a preguntarnos si esta es una realidad, si esto es una circunstancia permanente y constante en la convivencia ciudadana. ¿Por qué una persona, a pesar de que sabe que una conducta está prohibida por la ley, a pesar de que sabe que vulnera o está afectando bienes jurídicos tutelados, sigue realizando la conducta? ¿Será por motivos económicos, como decía previamente? ¿Será por motivos de carácter educativo? ¿Será por motivos de carácter cultural? ¿Será simple y sencillamente que es por el afán de ser rebelde y de querer llevar la vida de una manera distinta a lo que los demás están esperando de él? O sea, habrán motivos que lleven a una persona a la comisión de un hecho delictivo, a realizar las conductas. Y esto nos llevará a pensar, ¿podrá evitarse que esta conducta se realice? Lógicamente diríamos, desde el entendimiento del derecho penal, no solamente como un castigo, o el delito y la pena como un castigo, sino también como una forma de prevención del delito, diríamos que sí, es posible evitarlo, pues se previene a través de la persecución de la pena y también a través de la educación. Pero para eso es necesario entrar de una u otra forma en el fenómeno mismo de la delictividad, en el fenómeno mismo de la criminalidad o la delincuencia, para conocer sus causas, sus orígenes, sus formas y todo aquello que se encuentra inmerso en la conducta delictiva. El problema en torno a esto es que hasta el momento hemos estudiado disciplinas jurídicas que tienden a establecer cuáles son las conductas prohibidas y cuál es la sanción y los principios generales que rigen el jus puniendi del Estado. Hemos desarrollado ya en diferentes cátedras cuál es la forma en la que el Estado actúa para sancionar a una persona a través de un debido proceso, con cada una de las garantías correspondientes, hasta llegar a la imposición de una sanción, que es lo que decimos en términos bien genéricos, el derecho adjetivo, y si lo queremos poner de la forma más específica, estaríamos hablando del derecho procesal penal. Pero ni el derecho penal ni el derecho procesal penal se enfocan en el fenómeno criminal para conocer sus causas, sus consecuencias y la forma de abordarlo. Y es precisamente ahí donde entra una disciplina jurídica distinta al escenario. Entra a escena precisamente lo que nosotros conocemos como criminología. La criminología, que viene a ser el complemento ideal tanto del derecho penal como del derecho procesal penal, y en esta definición que les presento se le va a denominar criminología a la ciencia inter y multidisciplinaria, cuya finalidad es el estudio, análisis, intervención, prevención
y profilaxis de tanto el crimen como el criminal y la criminalidad. Si lo queremos ver más simple, diríamos así, que la criminología es la ciencia que estudia el fenómeno criminal. Y cuando hablamos del fenómeno criminal, entonces nos estamos haciendo referencia a la conducta ilícita, es decir, al fenómeno del crimen, de la comisión de hechos delictivos, pero también a los hechos o a los elementos tanto humanos como no humanos, objetivos que se encuentran inmersos en esa realidad o en ese fenómeno criminal. Si hablamos del elemento humano, entonces investigaríamos o estudiaríamos al delincuente, al criminal, como se le llama, a la víctima, pues en ellos existen elementos que son afectantes que han llevado o provocado esa situación y debe estudiarse al delincuente, debe estudiarse su comportamiento, incluso su situación psicológica, y de ahí que ustedes puedan ver que esta ciencia, la criminología, es inter o multidisciplinaria, pues no existe solamente una ciencia que la esté alimentando o que la esté nutriendo. Vamos a ver en el siguiente apartado algunas de las disciplinas que están inmersas en el estudio de la criminalidad a partir de la criminología. Pero de momento centrémonos en un punto bien específico, bien concreto. La criminología complementa al gran derecho penal, y cuando hablo del gran derecho penal me refiero al aspecto sustantivo, al aspecto adjetivo e incluso al aspecto administrativo que es propio de la ejecución de la pena. Entonces diríamos que la criminalidad va más allá de conocer la sanción y la conducta sancionada para entender el por qué esa conducta ha sido cometida y tratar de entender lo que existe en el interior de la persona criminal y cómo afecta la vida y la psiquis de la víctima. Entonces estamos en un campo más amplio incluso que el derecho mismo y estamos, como repito, en el campo de la criminología. Como lo decía anteriormente, la criminología es la ciencia multidisciplinaria que tiene por objeto de estudio el fenómeno criminal. Es decir, será la ciencia que, auxiliada de otras disciplinas científicas, tratará de dar respuesta al por qué una persona comete algún tipo de actividad o de conducta que se encuentra prohibida por el ordenamiento jurídico interno del Estado, y que de alguna manera pues también se encuentra en contra de las dimensiones sociales aceptables dentro de ese mismo colectivo. Esta ciencia entonces no puede ser de una sola dirección, sino que de una u otra forma tendrá que nutrirse de los conocimientos obtenidos en las demás disciplinas jurídicas. Disciplinas científicas. Son muchas las que intervienen en esto, son muchas las disciplinas que en mayor o menor medida estarán aportando a la criminología para poder alcanzar la comprensión de este fenómeno tan complejo que, como ya les he dicho, involucra al criminal, a la víctima y otros elementos adicionales. Voy a mencionar, sin querer ser demasiado extenso, solo voy a mencionar algunas de las disciplinas que son de mayor relevancia en este estudio del fenómeno criminal en el marco de la ciencia criminológica. La primera de ellas que debo tomar con mayor precisión es la sociología. Vamos a entender que la sociología es el estudio de las sociedades humanas y de los fenómenos religiosos, económicos, artísticos o de cualquier otra índole que ocurren dentro de ella. Digamos entonces que la sociología es la ciencia que estudia a las sociedades, que estudia la sociedad humana. La sociedad humana en este caso pasa a ser el objeto de estudio, con toda la complejidad que esto significa. Estudiando a la sociedad, estudiamos los fenómenos que dentro de ella se desarrollan, estudiamos las formas de comportamiento humano en el marco de esa sociedad, estudiamos cada uno de los fenómenos internos, la religiosidad, los aspectos culturales, los aspectos artísticos y todos aquellos elementos que vuelven una sociedad tan compleja. No está obviamente de más decir que en los consejos criminológicos
regionales y en el Consejo Criminológico Nacional, vamos a encontrar sociólogos involucrados en cada una de estas, o mejor dicho, en estos organismos que han sido creados por la ley penitenciaria. Obviamente es importante entender a la sociedad, pues recordemos que el fenómeno delictivo o el fenómeno criminal se desarrolla al interior de esta vida o convivencia social. Entonces ha de aportar mucho la sociología al entendimiento del fenómeno estudiado por la ciencia criminológica y por lo tanto buenos aspectos del componente sociológico van a ser retomados por la ciencia criminológica. No es la única de ellas, pues recordemos que si bien es cierto, el fenómeno ocurre en el marco de la sociedad o de la convivencia social, parte de un comportamiento que se desarrolla en los procesos mentales de la persona. Todos tenemos elementos volitivos y elementos cognitivos. El elemento cognitivo nos ayuda a entender el mundo que nos rodea, pero el elemento volitivo es el que nos permite decidir acerca de las cosas que vamos a realizar. En este elemento volitivo entonces van a intervenir procesos mentales que implicarán que una persona realice una u otra conducta. De ahí que otra de las disciplinas científicas que nutren a la criminología es la psicología, por cuanto esta es la ciencia que estudia los procesos mentales, sensaciones, percepciones y comportamientos del ser humano. Algo ocurre en la psiquis de la persona que lo lleva a cometer un hecho delictivo. La intolerancia, traumas infantiles o cualquier otra circunstancia que de una manera o de otra afecte el elemento volitivo, incentivándolo a una conducta en lugar de realizar otra distinta. Una disciplina que también vamos a ver presente en los consejos criminológicos nacionales y regionales, nacional y regional, y que en consecuencia es evidente el nivel de influencia que ha de tener en la criminología. De ahí que nosotros como abogados no podemos limitarnos a pensar únicamente que la respuesta a la actividad delincuencial la vamos a encontrar únicamente en la ley, pues todo empieza a fraguarse, como lo dice la misma teoría de la pena, en la psiquis del delincuente. Hay un iter criminis, un camino de delito. Mientras el camino de ese delito se encuentre aún al interior de la psiquis de la persona, no será reprochable. Pero cuando empiezan a realizarse las diferentes manifestaciones externas de ese elemento volitivo, de lo que se encuentra en la mente o en el interior del delincuente, pues entonces habrá reprochabilidad. Pero algo pasó en sus fenómenos o en sus procesos mentales que lo llevó al delincuente a la comisión del hecho delictivo, y también será importante los aportes que ésta pueda dar a la criminología. Una tercera ciencia de la que quiero hacer mención es la antropología, que vendrá a complementar aspectos sociológicos, pues la antropología se encargará de estudiar aspectos físicos y manifestaciones sociales y culturales de la comunidad humana. Si bien es cierto, la sociología estudia a la sociedad y sus fenómenos internos, la antropología, podríamos decir de una forma bastante simplista, que estudia al ser humano, bajo aquella origen etimológico de antropo, hombre, y logía o logia, la ciencia o estudio. Pero estudia al hombre en cuanto a un ser cultural. Entonces será necesario que también desde el punto de vista antropológico veamos los aspectos físicos y manifestaciones sociales y culturales del ser humano. Y estos también nos aportarán algunos elementos para poder entender la conducta o el comportamiento delictivo de una persona. Algunos de los primeros que empezaron a valorar en la antropología una respuesta al fenómeno criminal fue Lombroso, que nos establece incluso algunos caracteres o algunas características antropológicas del delincuente. Si bien es cierto hoy en día está superada esa concepción, no está superado el aporte que la antropología puede proporcionar para entender el fenómeno criminal. Y por consiguiente, la criminología ha de nutrirse también de estos aspectos que la antropología estudia respecto al ser humano. Todo ello sin descartar que incluso aspectos o ciencias como la medicina, la matemática, la química o la física también pueden tener una participación en conformar
el conocimiento científico de la criminología, pero no quiero dejar de lado lo que a nosotros como abogados nos interesa, que son las ciencias propiamente jurídicas, pues encontraremos que el derecho penal y todas las demás ciencias que tienen un carácter penal o forense van a hacer o van a dar su aporte a las ciencias criminológicas. Pues como he dicho desde el principio, el delito es una construcción de carácter jurídica, no una construcción de carácter social. No nace el delito en la sociedad. Se desarrollan las conductas en la sociedad, pero son calificadas como delitos a partir de una disposición en la ley. Entonces también el derecho penal, el derecho penitenciario, la medicina forense y demás ciencias muy propias del derecho penal y de la ciencia forense en general han de nutrir a la criminología para poder entender de una forma más completa y más plena el fenómeno delincuencial, el fenómeno criminológico. Y todo ello no se trata de conocer por conocer o de entender por entender, sino para procurar darle una respuesta y que el Estado pueda procurar de una forma más efectiva y eficiente combatir ese fenómeno criminal a efectos de que se pueda garantizar, sostenido en el tiempo, una convivencia armónica y pacífica. Desde ahí ustedes pueden ver la importancia que tiene la criminología no solo para los estudiosos del derecho, sino para la convivencia de la sociedad en general. Con esas ideas en mente, paso a decir que la criminología tendrá muchos subobjetos que ha de estudiar. He mencionado ya que entre estos se encontrará el delincuente en sí mismo, el criminal, la persona que comete un hecho delictivo. También habrá de estudiar a la propia víctima que se ve afectada por el comportamiento indeseado, el comportamiento reprochado social y jurídicamente, ahora jurídicamente hablando. Pero uno de los primeros aspectos que será necesario estudiar respecto a la criminología es lo que denominamos el control social, pues el mismo no es propio solamente de la ciencia criminológica, pero sí es un elemento importante, pues a partir de él podemos establecer los mecanismos o las formas a través de las cuales el colectivo en sí mismo ha de controlar el comportamiento de los miembros que lo integran. El grupo, de una o de otra manera, en mayor o menor grado, ha de ejercer un control en cada uno de los individuos. Habrán muchos aspectos que tienen importancia o relevancia en el estudio del control social. Sin embargo, para no extenderme demasiado, pues el tema en sí mismo requiere un análisis profundo, dejaré esto para la próxima entrega. Agradezco mucho, sinceramente, el que ustedes estén poniendo atención a estos videos que les preparo. Agradezco sinceramente el que ustedes se tomen el tiempo para poder estudiar. Sé que es en su provecho, pero también es digno de admirar el esfuerzo que ustedes realizan. Así es que los dejaría hasta acá con esta primera clase y recordarles que en el transcurso de esta semana estaré enviándoles el tema acerca del control social como el primer elemento que estudiaremos en relación a la criminología. Agradeciendo pues ese esfuerzo, esa entrega y esas ganas que ustedes le echan, no me queda más que despedirme. Bendiciones a todos.